del sector privado sobre lo que ocurre en México. Hemos buscado a Gerardo Esquivel, que es, como sabemos, subgobernador del Banco de México, y a quien le aprecio que me tome la llamada para hablar del tema. Gerardo, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias, Gerardo, por estar aquí. Bueno, di a grandes rasgos lo que ustedes anunciaron. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el contenido de esta nueva medición? Bueno, básicamente creo que hay que diferenciar. Hubo dos informaciones recientes, ambas en el mismo sentido, en términos de un ajuste en las expectativas de crecimiento a la baja. Uno de ellos fue contenido en el informe trimestral que presenta el Banco de México cada 3 meses y que lo presentamos precisamente la semana pasada, donde el Banco de México, de acuerdo a sus propias estimaciones, hace una estimación inferior de crecimiento en un rango que va de 0.8 a 1.8%, es decir, con un punto medio de 1.3% para estimado de crecimiento para este año, que es inferior a lo que se tenía estimado en el trimestre anterior, que era de 1.1 a 2.1%, es decir, con un punto medio de 1.6%. Entonces, este fue un ajuste a la baja, digamos, de 1.6 en promedio a 1.3%. Eso es la estimación del Banco de México. Y otra información que va exactamente en el mismo sentido y prácticamente en la misma magnitud es la información relativa a lo que esperan los especialistas del sector privado, que se dio a conocer ayer. Esa es una encuesta mensual que reporta lo que los observadores, los analistas del sector privado están viendo respecto a la economía mexicana, y en efecto ayer también se anunció una reducción en la estimación de crecimiento a un nivel prácticamente similar al que acabo de mencionar, de 1.3% para el año 2019. Estos son ajustes que han venido ocurriendo, digamos, de manera generalizada entre los agentes económicos que se dedican a este tipo de estimaciones, derivado pues fundamentalmente de lo que se observó en el primer trimestre del año, que como ya se sabe fue una contracción económica de 0.2%, y eso pues afecta las expectativas de crecimiento para todo el año. Es decir, el hecho de que un trimestre, es decir, una cuarta parte del año ya no crecimos, y de hecho decrecimos un poquito, pues va a afectar, por supuesto, toda la estimación de crecimiento a lo largo del año, y eso es lo que se está viendo reflejado en las estimaciones a la baja de tanto del Banco de México como de especialistas independientes. Gerardo Esquivel, doctor, supongo, entiendo que este reflejo, esta información que nos estás compartiendo no incluye en las valoraciones de quienes emitieron sus opiniones especializadas lo que estamos viviendo en este momento. Es decir, no creo que haya logrado incluir lo que acaba de pasar, que es la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles del 5% y progresivamente hasta el 25% si México no frena la migración indocumentada hacia los Estados Unidos. Eso lo dejamos para la siguiente medición, entonces. Así es, el informe que nosotros presentamos del banco se presentó el miércoles de la semana pasada, por lo tanto no incorporaba esa información, y la encuesta recopiló información justo hasta ese día un día antes del anuncio, el día jueves, que fue cuando se anunció el anuncio del presidente Trump, pero fue hasta una hora previa al anuncio de esto, así es que no incorpora para nada un potencial efecto negativo de crecimiento derivado de esta medida, o del anuncio de esta potencial medida. Así es que, como bien dices, si esto se piensa que tendrá algún efecto, si es que esto entra en vigor, pues se verá reflejado en las futuras estimaciones, de tal manera que esta estimación que se ha presentado recientemente no incorpora un efecto todavía del anuncio de esta naturaleza hecho por el presidente Trump. Doctor Esquivel, en el tema del Banco de México, bueno, sabemos que uno de sus mandatos principales tiene que ver con la inflación, con los procesos inflacionarios. Una vez que están elevando los pronósticos inflacionarios y también variantes en el tipo de cambio, en el mapa posible, ¿hay alguna actuación del Banco de México para enfrentar esto? Bueno, los especialistas del sector privado aumentaron ligeramente sus expectativas de inflación de 3.7 a 3.75 para finales de este año. Nosotros en nuestro informe también ajustamos ligeramente a la alza la estimación de la inflación para el último trimestre de 3.4 a 3.7, de tal manera que, digamos, el contexto que tenemos previsto hacia adelante es un contexto de menor crecimiento y de ligeramente mayor inflación. En la medida en la que se introduce un nuevo elemento en la discusión, como es el anuncio
esta introducción potencial de esas nuevas tarifas, pues eso puede tener implicaciones, me parece que fundamentalmente para el crecimiento económico, más que para la inflación, y en ese sentido pues afecta parte efectivamente de las decisiones que tomará el Banco de México en materia de política monetaria. Son elementos que se estarán incorporando y revisando en las próximas decisiones que tomaremos. Uno de ellos es la siguiente decisión ocurrirá a finales de este mes, en la última semana de junio. Donde ya sabremos en ese momento qué ha pasado con el tema arancelario, y eso es un elemento indiscutible de impacto a todo esto. Así es, así es. Sin embargo, creo que también es importante señalar, digamos, una valoración que se puede hacer respecto a la potencial viabilidad de este tipo de anuncio que hizo el presidente Trump, donde sí creo que es importante señalar que creo que podemos descartar, digamos, los escenarios más extremos del anuncio del presidente Trump en función del impacto que tendría una medida de esta naturaleza, que sería pues para ambas economías, y que tanto en términos, sobre todo en términos de actividad económica, de tal manera que podemos realmente descartar los escenarios extremos que planteó el presidente Trump, porque son prácticamente inviables económica y políticamente. Implicaría prácticamente conducir a una recesión económica a la región, y creo que es algo que el propio presidente Trump no haría en función de sus propias expectativas políticas. Cuando dices Así es que es importante también tener un poco en perspectiva eso, sí, para tampoco empezar a hacer escenarios que me parecerían catastróficos sin que tengan realmente alguna posibilidad de ocurrencia, ¿no? Bueno, ojalá que tengas razón, Gerardo. Ese es el tema, ¿no? Bueno, ya veremos. Eso es lo que estamos esperando, que no coma lumbre el propio presidente de los Estados Unidos, pero ciertamente es un personaje impredecible, ciertamente ya ha tomado decisiones en otros momentos, como imponer aranceles al hierro y al aluminio, al hierro y al aluminio, aunque después se recompuso el asunto, pero de que toma decisiones que pueden resultar absurdas para la lógica comercial de los países. Bueno, ya las ha tomado y abre frentes por todos lados. Está lo de China, estamos con varios frentes abiertos en materia arancelaria y comercial, así que entiendo lo que dices de que, bueno, no alentar la idea de que será tomada la decisión, pero todo es posible. Debe México realmente pensar que sí puede ser, aunque suene, claro. aunque suene absurdo, pero justo por el perfil del personaje que tomará la decisión, pues es que hay que tomar en cuenta los escenarios. ¿Tienes algunos, Gerardo? Sí, me refería, no que no pueda ocurrir, evidentemente puede ocurrir. El presidente Trump tiene esa posibilidad de implementar una medida de esta naturaleza. A lo que me refería es a que el escenario extremo, digamos, el escenario de un arancel de 25% realmente sí que sería catastrófico para la economía norteamericana, y en ese sentido creo que eso lo podemos descartar. Puede invocar justamente sus poderes para poder tratar de implementar un arancel inicial como el que está planteando para los próximos días, pero me parece que esto se dará en el contexto de una discusión tanto pues parte de la relación bilateral, como parte también internamente, donde ya ha habido bastantes manifestaciones en contra de una medida de esta naturaleza, y entonces también enfrentará sus propias discusiones al interior de su país, como ocurrió precisamente con la imposición al acero y al aluminio, donde buena parte de la presión pues también provino de grupos domésticos al interior de Estados Unidos. Así es que creo que esa es una discusión interesante. Debemos estar preparados para lo peor, ¿no? Pero esperar lo mejor. Pues ahí está, Gerardo, todo esto. Seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias que me tomas la llamada. Muy buenos días. Buenos días, Carmen, de nuevamente un saludo a todos. Igualmente, gracias a Gerardo Esquivel, Gerardo, subprocurador del Banco de México. Y bueno, pues así están las cosas, y ahí está la explicación que da de lo que reporta el Banco de México acerca de estas expectativas, este recorte de expectativas de crecimiento económico, y pues lo que acaba usted de escuchar respecto a la encuesta sobre las expectativas de los especialistas de economía del sector privado y los demás elementos que puso a la mesa Esquivel esta mañana. Dije hierro.